Feliz día, un día nuevo, una nueva oportunidad. Hoy vamos a hacer un podcast y lo vamos a hacer del tirón. Vamos a hablar de un texto bíblico donde dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No dice pecados, sino dice pecado. Es decir, no habla de varios pecados abstractos, sino habla de un pecado definitivo. Es decir, el que no se haya acostado con esa mujer, que tire la primera piedra. Ahí está el choque y vamos a hacerlo de una forma sin poner textos bíblicos. Lo voy a corregir, hice uno para confirmar que es verdad lo que digo o que creo lo que digo, pero es que no tengo que confirmar nada. Yo lo hago como sociólogo, como psicólogo social y analista social. Ahora, cada uno haga lo que quiera. No soy pastor, ni quiero serlo, no soy ningún nombre de estos inventados que se inventan, ¿vale? Obrero, pastor, bueno, soy albañil, no sé si vale esto. Vamos a hablar de esto. Como analista y detallando, desmenuzando un poco y aprendiendo, he sacado unas cosas preciosas. Puede ser más religioso, puede ser menos religioso. Habrá gente religiosa que dirá disonancia cognitiva. Esto no es así, eso no está en la Biblia. Bueno, hay una cosa que se llama hermenéutica, yo la he estudiado, y también historia bíblica. Todas esas herramientas son las que vamos a poner para poder dar forma a una historia muy bonita que no se ha terminado de contar bien, ni se ha contado en la profundidad. Claro, cuando un cuento se cuenta 1000 veces y viene alguien y cambia parte del cuento, es como, ¡ay, madre mía, sacrilegio, sacrilegio! Bueno, quien no quiera creer, yo entiendo que no entienda y espero que coja la Biblia y la lea. ¿Por qué digo esa mujer, el que no haya dormido con ella tire la primera piedra? Hay datos históricos, yo en el otro podcast o en la otra audiovisual lo puse, aquí no lo voy a poner, que lo investiguen, que desde que está Google y la IA ya no hay, es ignorante el que quiera. Hay datos antiguos, incluso cartas, que sí que daban a entender que estos señores hipócritas iban de cariñosas. Perdonad, lo digo así porque es una forma más actualizada. Es decir, que sí que iban con, si lo digo a ámbito filadélfico bíblico, iban con rameras. Entonces esa mujer, hay detalles muy pequeños, dice que la pillaron infragante en el mismo acto y la agarraron y la llevaron donde Jesús. Entonces, si la pillaron en el mismo acto, esta mujer estaba o desnuda o semidesnuda, porque además tenía dos intenciones: avergonzarla a ella y avergonzar a Jesús, que era lo que pretendía. Pero ¿dónde estaba el hombre que se estaba acostando con ella? Hay gente que dice, no, estaba allí. No, si estuviera allí lo tenían que haber condenado, porque la ley de Moisés condenaba a los dos a ser apedreados. En otros casos que hubiese sucedido, seguramente sí que es cierto que hubiesen cogido tanto al hombre como a la mujer, lo hubiesen presentado ante los jueces y lo hubiesen apedreado a los dos. Pero en este caso no. Claro, yo ahora llego a una conclusión, igual que he llegado a la conclusión de que la mujer iba semidesnuda, le da un poquito más de forma y comprende más esa historia bíblica. ¿Por qué? Pues ¿por qué no estaba ese hombre allí? Pues muy sencillo. A ese hombre le dijeron, venga, vete de aquí, la agarraron, cogieron a la mujer, la arrastraron, y el hombre que estaba allí tenía que tener algún tipo de amistad o vínculo con los que hicieron esto de arrastrar a la mujer. Es decir, eran judíos, está demostrado que los judíos hacían ese tipo de cosas, cara al pueblo tenían una cara, y luego pues eso, sí que iban con prostitutas. Era algo muy común con los romanos porque era algo como para desahogarse, y entre los romanos era muy común. Pero entre ellos es como algo muy permitido, pero por religión no lo hacemos, pero lo hacemos a escondidas, porque era muy común, repito. Claro, Jesús estaba en el templo,
Jesús estaba allí. Pues vamos a comprometerle. Porque ya tenía sus rencillas, ya se había encarado con ellos, porque les había dicho la verdad a la cara. ¿Qué es lo que le suele pasar a la gente? Tú le dices la verdad a la cara a la gente y ya eres malísimo. ¿Quieres hacerte enemigos? Muy fácil. Diles la verdad en la cara. No hay que ser ofensivo, solo la verdad. Claro, entonces querían comprometer a Jesús, sabían dónde estaba esta ramera, normal que lo supieran. Entraron a la casa, la agarraron para sorprender a Jesús también. Y a ella la sorprendieron en el acto. O sea, vamos, no se puede dar por hecho, pero tiene bastante lógica de que iba desnuda o semidesnuda. Perdón, es que lo voy a hacer el tirón, no voy a editar ni voy a cortar. Perdón, que quiero hacerlo así. Repito, la enganchan, le atraen y al hombre o lo dejan escapar o lo dejaron ahí en el sitio en el que estaba con la mujer. Posiblemente le dijeron, anda, vete, que te hemos pillado. Y luego, pues posiblemente sería también o judío fariseo. Cuando la arrastran y la tiran hacia allá, vamos a analizar la posición de Cristo. Increíble, para mí increíble, admirable, cómo se comporta, ¿no? Analizamos y dice que estaba inclinado hacia adelante y escribía en el suelo. También vamos a hablar de eso, porque hay varias teorías que dicen que se rabanean la cabeza a los eruditos qué escribía y qué no escribía. Hay varias teorías que luego son bastante buenas. Y creo que tiene que ver también con el comportamiento que tuvieron más adelante estos prosélitos falsos, escribas y fariseos. Pues Cristo, al arrojarle, le preguntaron y lo querían comprometer. Claro, ¿qué hacemos con ella? Según la ley de Moisés hay que apedrearla. Pero claro, si la apedreaban, pues le ponían en compromiso porque claro, Cristo es amor, no podían comprometerlo. Pero Cristo tampoco puede defenderla, porque hay testigos y prueba de que estaba cometiendo un delito ante la ley de Moisés. No es justificable, para que lo comprendamos, es decir, no es que se pueda justificar. ¿Qué sucede? Pues que Cristo continúa escribiendo en el suelo y esa frase famosa se incorpora, su conversación no verbal, es decir, al no mirar a la mujer, volvemos otra vez, perdón, antes de incorporarse. Está agachado, escribiendo en el suelo y no mira al suelo, es decir, no mira a la mujer, pues posiblemente por su desnudez, por parte de su desnudez, pero a la vez tampoco mira a los hombres, es decir, fíjate qué cosa más curiosa, que con el no mirar hizo dos cosas totalmente diferentes. A la mujer la honra, no mirándola, porque no la avergüenza, pero a los prosélitos, a los judíos, a los fariseos, los desprecia. Qué curioso, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede ser que la misma cosa para una persona sea bueno y para otras personas sea malo? Para unas cosas es honra, para una persona es honra, que es la mujer semidesnuda, y para los que están allí es desprecio, porque les ignora, no les da ni importancia, no se pone a su altura, no se pone a discutir, claro, y no puede defender. Y dice algo muy sencillo, se incorpora, ¿vale? Se pone de pie y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No dice varios pecados, no, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Yo he intentado comprender eso y ponerle un nombre, y con mi vocabulario tan cerrado, pues a lo mejor me entraran a decir el que no se la haya cargado, el que no se la haya chivado, el que no... Son pedazos. A ver, perdóname, ya he dicho que yo no soy pastor, ni yo soy una persona que hago un análisis, punto. Y lo hablo muy claro y yo no tengo pelos en la lengua y tengo un acento por la parte de Andalucía que somos un poquito exagerados, ¿vale? Entonces cuando da a entender y dice, el que no haya mantenido relaciones con esa mujer, que la apedree. Claro, el único que no había mantenido relaciones con esa mujer era Cristo.
que reconocer la historia y la base bíblica que dice que en él no había pecado. El único que podía tirarle la piedra, porque todos los hombres que estaban allí habían yacido con esa mujer, se habían acostado en algún momento con esa mujer y quizás en más de una ocasión. Y los primeros que soltaron las piedras, ¿quiénes fueron? Los más ancianos. ¿Por qué los más ancianos? Bueno, podemos valorar que al ser más ancianos pues era como más falta de respeto, porque bueno, una persona joven, aunque también dentro de la ley tenía la misma condena, pero era como todavía aún más vergonzoso. Vámonos, ¿sabes? Vámonos. Y ahora dice, ¿por qué no se defendieron? Pues algo muy sencillo, lo dice el texto más abajo, dice, porque les acusaba su conciencia. Les acusaba a Cristo sin acusarles. Ojo, el que esté libre. O sea, él no acusa, pero su propia conciencia sí les acusa. Pero había algo que les acusaba, lo que escribía en el suelo. Estaba escribiendo algo en el suelo. Hay eruditos que dicen que era el Antiguo Testamento, otros que eran los nombres de ellos, otros los pecados que habían cometido. Hay varias teorías. Pueden ser todas, pero lo que sí está claro es que tanto lo que él dijo, que no les acusaba sino a la conciencia, no a la persona, lo que también escribía era acusación hacia ellos. No creo que sea tampoco muy importante el detalle. Podía ser la parte en el Antiguo Testamento donde hablaba de esa condenación. A lo mejor lo que no decía con la boca lo estaba escribiendo. Pero sí que es cierto que no es una casualidad que escribiera en el suelo por estar distraído o entretenerse. Volvemos otra vez, lo retomamos. Hemos dicho que se incorporaba y les dijo esta frase: el que esté libre de pecado, no de pecado, repetimos, y la traducción vamos a decir que sería el que no haya yacido con esa mujer, que le tire la piedra. ¿Qué pasa? Que cuando esos hombres, al acusarse, repetimos, él se vuelve a agachar, como no dando importancia, ahí tenéis, venga, y sigue escribiendo en el suelo. Cuidado, ¿qué seguía escribiendo? Vuelvo a repetir, los ancianos sueltan la piedra y se empiezan a ir. Los primeros son los ancianos y se van uno a uno porque sus propias conciencias les acusaban. Lo que escribía les acusaba y entre ellos se empezaron a mirar y sus propias miradas les acusaban, porque entre ellos también se acusaban. Podían ser lapidados y apedreados todos los que estaban allí, porque todos pecaron con esa mujer. Una bomba espectacular. Bueno, ahora vamos a analizar a la mujer y vamos a decir esa mujer, imaginaros de qué manera la tratan con una intención. La intención no era acusar a la mujer, la podían haber acusado en cualquier momento. La intención era utilizar a esa mujer para hacer daño a Cristo, para humillarle a Cristo y a la vez a ella, claro. Claro, si decimos que esos hombres hipócritas no les importaba nada a esa mujer, y menos les importaba a Cristo, porque ya estaban ofendidos porque más de una verdad les ofendió Cristo. No Cristo, sino la verdad. Igual que en este caso no les acusó Cristo, sino que les acusó su propia conciencia. Y también les acusó lo que escribía en el suelo, que no sabemos bien lo que es. Y también le acusó las miradas entre ellos como diciendo, bueno, si tú también lo has hecho, tú lo has hecho. Y tenían miedo de que se pudieran acusar entre ellos. Imagínate la que se hubiese liado si se empiezan a acusar entre ellos. Así que se marchan. Esa mujer queda sola, desolada, asustada, avergonzada y arrepentida. ¿Arrepentida por qué? Pues arrepentida de muchas cosas, pero entre ellas de haber yacido con esos hombres
me voy a permitir el lujo de decir asquerosos, que encima a la pobrecita la querían apedrear. ¿Para qué? Para juzgar a Cristo, pero también para algo más, para llamar, o sea, para terminar con quien les podía acusar, la propia mujer. Hombre, sería difícil porque eran muchos hombres, eran eruditos, eran, entre comillas, siervos de Dios, repito con rintintín, entre comillas, siervos de Dios, porque podían ser acusados, claro, pero eran muchos, pues al final yo creo que si esa mujer llega a hablar, creo que no dan opción, la apedrean. Creo que la mejor opción fue callarse y estar en silencio. Si recordamos el texto, muy pocas palabras habla, pero solo las habla cuando ya se han ido todos. Cristo la restaura y la dice: nadie te condena. Vete, le da libertad, y no peques más. No es una regañina. Entre comillas, no es que, ay, no peques más, no la hagas más, hombre, va, es que, no es un reproche, es vete y no peques más. Es decir, no vuelvas con esos hombres y no vuelvas a hacer esto, que mira lo que te lleva. Palabras cortas, palabras sencillas, palabras contundentes, acompañados de algo que es muy importante, la actitud. Esa actitud, a mí me da una rabia cuando representan a Cristo como un like. ¡Ay, madre, ay! No, Cristo era un machote. Con todos mis respetos, Cristo tenía 2 pares. Era un hombre. Era un hombre admirable, era un hombre que más me gustaría ser a mí, vamos, una miajita como lo era Cristo. Me sorprende mucho cómo la sana, cómo la restaura a esa mujer, cómo la libera, cómo la da una oportunidad, el Dios de oportunidades, y cómo la aconseja en una sola palabra. Bueno, no una, varias, pero quiero decir una palabra contundente: no peques más.